Bien. Los hechos que estableció la sentencia son muy extensos, por lo tanto, solo voy a referirme a la última parte de esta extensa relación que hace el ministro. En el número 12 señala que ambas víctimas, una vez asumido el poder de las Fuerzas Armadas, concitaron el interés de Carabineros. Espinosa fue invitado a entregarse en el regimiento Sangra bajo apercibimiento de proceder en su contra, en tanto que Oliva fue perseguido por un helicóptero desde el cual le disparaban. Más tarde Espinosa es entregado a Carabineros, mientras que Oliva es obligado a mantenerse en Fresia y sometido en estrecha vigilancia de René Villarroel por medio de comparecencia en la tenencia de Carabineros. La muerte de Luis Espinosa Villalobos, como la de Abraham Oliva Espinosa, fue ordenada por el jefe de zona en estado de sitio y ordenada por el comandante del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Puerto Montt, el general Sergio Lee Guzmán, y encomendada su ejecución material a los tenientes Adolfo Palma, quien falleció, y René Villarroel Sobarzo, uno de los condenados, pertenecientes al área operativa de esa institución, quienes, asistidos logísticamente por los oficiales que realizaban funciones en el CIM, el capitán Ember, fallecido, y el teniente Tapia, el otro condenado, ambos bajo el mando del mayor Caupolicán Arcos, también fallecido, dieron muerte al primero, a Luis Espinosa Villalobos, y al segundo, a Abraham Oliva Espinosa. Hechos que fueron calificados, como indiqué, como homicidio calificado 391 número 1. Contra esta decisión se deducen recursos de casación en representación del condenado Villarroel Sobarzo, recurso de casación en la forma y en el fondo, contra su parte penal. Recurso de casación en la forma se sostiene en la causal novena del artículo 541 en relación al artículo 500 número 4 y 502 del Código de Procedimiento Penal. Primero señala que el fallo no resuelve ni se pronuncia de la apelación por la aceptación de las tachas de la querellante a dos testigos. ¿Ya? No se habría una omisión de pronunciamiento sobre la apelación de las tachas. Y segundo, el fallo no tiene una suficiente exposición o razonamiento de las consideraciones que sirvieron de soporte a la decisión de condena. Solicita en lo concerniente a las tachas de estas testigos y luego se dicta sentencia de antecedente, y por lo segundo se anula el fallo por la falta de pronunciación con razonamientos y consideraciones legales, declarando en la sentencia de reemplazo la absolución de Villarroel Sobarzo. La casación en el fondo, por la misma defensa, se sustenta en la causal séptima del artículo 546, en relación al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en todos sus numerales, y además el artículo 500 en sus numerales 3 y 5. Señala que las presunciones para llegar a establecer los hechos, como se configuran en la sentencia, está viciosa y erróneamente construida porque la sentencia incumple la obligación del artículo 488 en todos sus numerales y además del artículo 500. Esto es muy en síntesis, señoría, de lo que exactamente ponen los recursos. Y, en segundo lugar, el recurso de casación en el fondo, que deduce la defensa de Carlos Tapia Galleguillos por las causales 1, 2 y 7 del artículo 546. La del número 1, respecto de Tapia Galleguillos, señala el recurrente, se ha errado en acreditar su participación porque en hipótesis factual alguna ha obrado bajo los términos del artículo 15 del Código Penal y solo puede sostenerse que tuvo una participación de encubridor en el homicidio de Espinosa Villalobos. También se cuestiona que se haya desestimado la minorante del 103 del Código Penal, la media prescripción, y la del 11 número 9, la colaboración sustancial. También invoca la causal segunda del artículo 546, señala que no puede imputarse un delito de lesa humanidad, supuesto una investigación racionalizada, y ello supone una calificación normativa penal en nuestro sistema legal inexistente para esa época. Por último, la causal séptima del artículo 546 señala que la sentencia pugna con el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, que sobre la existencia de derecho punible obliga a su comprobación, también el artículo 109, que impone igualmente el celo para demostrar las causales de exención y atenuación de responsabilidad, impone una actuación celosa por parte del juez, que es ese, y el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, que obliga a la convicción razonada de demostrar por los medios de prueba legal la comisión y participación, lo que no se habría logrado respecto de Carlos Tapia.
señala que además, o cuestiona que por declaraciones de testigos de oída, de otro tipo de circunstancias, pero no de participación, se estableció la participación de Carlos Tapia, lo que infringiría también 456 bis, 459, 464 y 485 y siguientes del Código Procesal Penal. No menciona expresamente el artículo 488 acá. Solicita la anulación del fallo y el de reemplazo absolver, y si fuere de derecho, sancionarlo a la misma penalidad o bien a la mínima penalidad, o bien amnistiarlo o declarar la prescripción o reconocerle la atenuante del artículo 103 del Código Penal en la determinación de pena. Eso es muy en síntesis lo antecedente. Bien. ¿Alguna consulta al relator? Ninguna. Escuchamos alegatos entonces. Bien. Don Gaspar Calderón, sí. ¿De don Gaspar Calderón? Bien. Abogado señor Calderón puede alegar. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. La verdad es que no puedo menos que decir que el tiempo está jugando en contra nuestra. Creo que la causa tiene una extensión, tiene una cantidad de antecedentes bastante mayores de los que se han expuesto en la exposición del señor relator. Entiendo que el tiempo aquí juega en contra, pero evidentemente la causa que estamos conociendo tiene muchísimos más antecedentes de lo que se ha dicho en la exposición del señor relator. Pero abogado, es un recurso de casación, es de derechos, por lo tanto los hechos, no es apelación, es derecho, si lo rogaría se fuera al recurso mismo. Sí, bien señoría, voy a continuar. Lo que pasa es que los hechos, el derecho tiene que ver relación con los hechos también, si me permite continuar voy a empezar. Señoría, en primer lugar, que me va a reducir, dado, como digo, que el tiempo se juega en contra, nuestro primer recurso es una casación de forma que consiste en, que tiene que ver con dos apelaciones que se presentaron en esta causa y que la sentencia no recoge ni se pronuncia sobre ella. Entiendo, señoría, que todos sabemos que el tribunal, tanto de primera como de segunda instancia, debe hacerse cargo de las peticiones o las alegaciones de las partes. Y aquí hubieron dos apelaciones que no fueron contestadas, no fueron respondidas por la excelentísima Corte de Apelaciones de Temuco. La primera apelación es muy importante, señorías. Es muy importante y no se pronunció sobre ella la Corte de Apelaciones. ¿Y por qué era importante? Porque aquí, en esta causa, a pesar de que se me ha dicho, no me refiero a los hechos, pero esto tengo que señalarlo, aquí lo importante para establecer las presunciones por las que fue condenado mi cliente, presunciones, era establecer, en virtud de esas presunciones o de pruebas concretas y materiales, si efectivamente él había trasladado a uno de las víctimas al lugar hacia donde fueron ejecutados. Porque yo creo que sí, efectivamente hubo ahí una ejecución, hubo toda una situación de... se armó toda una situación donde se quiso justificar la muerte de estas dos personas a partir de una especie de atentado o de asalto que habrían sufrido mientras trasladaban a la víctima Espinosa. La primera apelación, señoría, que no se pronunció el tribunal, y es muy importante, y su obligación legal, y esto sí es de derecho, señor presidente, la primera obligación de un tribunal es pronunciarse sobre una apelación y responderla. Y aquí lo importante era, porque es lo que en definitiva importa, lo que en definitiva es el núcleo de esta causa, saber quién trasladó a
Abraham Oliva desde Fresia hasta el cruce donde se simuló un asalto. Entonces, después cuando llega al plenario y en el derecho que le asiste a la defensa de presentar pruebas, ¿qué ocurrió? Ocurrió que teníamos testigos que quisimos presentar, y estos testigos declararon. Y esos testigos, sin embargo, no haber declarado en una audiencia pública incluso, una audiencia donde fue en una sala de la Corte de Apelaciones, ¿qué ocurrió? En definitiva, con sus declaraciones fueron desechadas y fueron tachados, y esta tacha fue aceptada por el señor ministro en visita. Tanto así que no se quería recibir esta declaración, que al comienzo tuvimos que apelar para que esta declaración fuese recibida. ¿De quién se trataba? De dos mujeres, una que se llama Verónica Álvarez Kisley y otra Teresa Schwerter Gómez. Estas personas que declaran de forma válida, pero que el tribunal no se quiso pronunciar, estas personas acreditan que quien trasladó a Abraham Oliva desde Fresia al cruce fue un señor Sergio Silva, que era agente también. ¿Y quién lo declara? Doña Verónica Álvarez, que es su sobrina, pero también lo declara doña Teresa Schwerter Gómez. Doña Teresa Schwerter Gómez era la conviviente de este señor Silva y presta su testimonio en condiciones en circunstancias en que se aclaraba perfectamente cómo fue el traslado de Oliva al cruce. Esto no fue oído por el tribunal y la verdad es que no se pronunció la Corte. La Corte no dijo nada en su sentencia de apelación. Y para la defensa, obviamente, es importante que el tribunal se pronuncie sobre un reclamo, porque eso va a incidir absolutamente en el resultado del juicio, en el resultado de la sentencia. Hay también una segunda apelación, señoría, a la que no me voy a referir mayormente, que tampoco se cumplió con la ley. Tampoco fue materia de pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones, sentencia de segunda instancia. Señoría, aquí el tema fue las presunciones. Nosotros reclamamos en la apelación de que no se habían cumplido con los requisitos para establecer que las presunciones pudiesen significar, como en este caso, plena prueba, como en definitiva fue lo que se estableció. Aquí toda la participación de Villarroel, señoría, está sobre un traslado que es inexistente y que se funda en presunciones inconexas. La Corte no dijo nada en su sentencia de apelación y ni una palabra ni se pronunció, solamente dijo que el mérito de la causa, del proceso y el informe del fiscal judicial comprobaba la existencia del hecho punible y la participación de Villarroel. Entonces, señoría, nos preguntamos nosotros, dentro de la aplicación de la ley, la primera es, ¿se infringe o no la ley cuando no se recibe por parte de la Corte de Apelación y no se falla lo que se le está preguntando? ¿Es válido o no es válido el testimonio de esta señora que dice, que es una campesina prácticamente de la zona, la señora Teresa Schwerter? ¿Es válido o no es válido lo que dijo? ¿Se puede considerar o no se puede considerar? Si nadie se pronuncia sobre eso, estamos infringiendo la ley, señoría, porque tiene la obligación el tribunal de pronunciarse. En segundo lugar, señoría, entendemos nosotros que aquí la situación, la circunstancia de referirse a estos dos aspectos del juicio
que es muy extenso, no tiene mucho más de lo que aparece en la relación. En estas circunstancias, señoría, será importante establecer mediante esta obligación legal del tribunal de pronunciarse aspectos básicos. El segundo aspecto básico, y aquí viene la casación de fondo, señoría, a la que me voy a referir ahora, para ir acotando. El segundo aspecto, señoría, es el hecho claro que la misma sentencia reconoce que el fallo está únicamente fundado en presunciones. Todos conocemos, señoría, el artículo 488, que establece ciertas condiciones y ciertos requisitos para que estas presunciones tengan valor. Y nosotros sostenemos, señoría, que esto no es así y que en ningún caso pueden sustentar los aciertos a lo que llega, y lo voy a demostrar, señoría, de la forma como se infringe la ley al momento de establecer como verdades procesales presunciones que no tienen ningún fundamento. Vuelvo a insistir, señoría, excelentísimo, que en esta causa lo importante es establecer el problema de quién traslada a Oliva. Porque respecto de las presunciones que la ley, las presunciones que el señor ministro en visita funda su sentencia, son todas inconexas. Yo puedo mencionar que si el tribunal después resume, si el excelentísimo tribunal después resume todas y cada una de las presunciones en que basa esta condena el señor ministro en visita, son todas inconexas. La del número 3, que habla aquí de que hubo un golpe de Estado, que el jefe de la zona era el general de brigada Sergio Lee, no tiene ninguna conexión, no se menciona a mi cliente, señor Villarroel. Era el número 4, que dice que se transmitieron ciertas instrucciones que se le dieron al capitán Covarrubia, a Carlos Tapia, a Roberto Díaz Moya, etcétera, etcétera. No aparece el nombre de mi cliente. La del número 5, señoría, habla acerca de todo el sistema de inteligencia. Y como habla del CIRE, del CACSI y de otras instituciones, tampoco aparece mi cliente. La del número 7, lo mismo. Dice que el diputado socialista Luis Espinosa había sido condenado y destinado al cumplimiento de una condena, que lo fueron a buscar y que en el traslado ocurrió tal y cual cosa. Y que fueron retirados, dice, por el capitán Jorge Endelbert Castro y el teniente Carlos Tapia Galleguillo, al que se le suma después el teniente Adolfo Navarro. Entonces, ¿dónde aparece Villarroel? Si aquí Villarroel y suma y sigue. Y no quiero cansar al tribunal, la del número 9, lo mismo. Mire la presunción, señoría. Y esta es la única que se refiere a mi cliente. Mire la presunción. Dice que se escucharon ciertas declaraciones que mi cliente tenía el apodo de Juan Metralla. Tenía el apodo de Juan Metralla. Y porque tenía el apodo de Juan Metralla, esta presunción hace peso, gravita, traslada hacia una condena al señor Villarroel por un apodo. Por último, también, señoría, la del número 11, que tampoco tiene ninguna relación con mi cliente, y la del número 11 tampoco. Finalmente, señoría, en esta materia, entendemos nosotros, señoría, que aquí el considerando 3 especialmente, dice una cosa del noveno. Mire qué contradictorio, señoría, para establecer presunciones conforme al 488.
Y por eso sostenemos que no se han cumplido. Dice, dice considerando 12, dice, se asegura que el capitán Engelbert y el teniente Tapia, ambos al mando del mayor Capelcán Arcos, dieron muerte el primero a Luis Espinosa y el segundo a Abraham Oliva. Por eso que no entendemos cómo se llega a condenar a Villarroel, que es un tercero, si el fallo asume que uno, Engelbert, dio muerte a Espinosa y el segundo dio muerte y Tapia dio muerte a Oliva. Eso lo dice el considerando noveno, entonces ¿cómo puede fundar presunciones respecto a la participación del cliente? Y esto produce una segunda circunstancia que en mi concepto no asume la sentencia. ¿Cómo establece en derecho quién mató a quién? Porque estamos hablando de que mi cliente termina respondiendo de dos homicidios, en circunstancias que ni siquiera se estableció que hubiese participado en ninguno. Voy a terminar concluyendo, señoría, porque creo que el tema, que la cantidad de antecedentes y datos que hay aquí son bastante complejos para ponerle en el tiempo que se me ha dado. Señoría, voy a establecer cuál incluso, señoría, es excelentísimo, es una de las peores presunciones en la que se asienta la sentencia. Y esto le va a demostrar al tribunal, que no hay base para establecer conforme el artículo 488 que se hayan cumplido estos requisitos. Fíjese, señoría, excelentísimo, que aquí hay un testimonio. Este es un ejemplo, quiero que me entiendan, es un ejemplo. Hay muchos más, pero no tengo tiempo. Hay un testigo que se llama el testigo Rodríguez Bachman. Este es un taxista. El taxista Rodríguez Bachman es el único testigo directo que ve a Oliva, a quien se le asigna el traslado para su muerte a Villarroel. El testigo Rodríguez Bachman es el único testigo directo que lo ve con vida. Él dice que lo que él declara establece que él a tal hora estaba en ciertas condiciones antes de que él desapareciera. Este testigo señoría, dice que el 1 de diciembre, en foca 346, 347, dice que él fue requerido por Oliva, dice, para llevarlo al sector La Naranja, para visitar a su esposa e hijos. Y textualmente dice, y posteriormente a las 19 horas se tenía que ir a firmar a la sentencia, y que después lo llevó a la pensión Jardín. En esta oportunidad, Oliva, dice, le manifestó que había quedado en libertad, todo lo cual fue corroborado por familiares visitados, estableciéndose que volvió con el taxista Oliva, volvió a la ciudad de Fresia en la tarde alrededor de las 7. Observen los detalles, señoría, excelentísimo, los detalles de esta declaración. Después, más adelante, ocurre que el mismo señor ministro, en visita en pro de crear o de establecer esta presunción que nosotros tenemos que no es legal, en ya foja 1761 dice textualmente, dice el señor ministro, para fundar en un considerando. Es así que de inmediato salieron y se dirigieron al sector antes mencionado, donde Abraham Oliva visitó a su esposa e hijo, permaneciendo gran parte del día en este lugar. Más tarde regresaron a Fresia, pasando a la tenencia de carabineros de ese lugar. Tenencia de carabineros de ese lugar. Donde, ya que conforme a lo que le comentó el propio Oliva, dice el taxista, tenía que presentarse todos los días, por ello, una vez realizado el trámite correspondiente
en la comisaría de Fresia, lo llevó a la pensión El Jardín, que se ubicaba en ese entonces en calle Edward, en la ciudad donde se quedó a dormir. Estos detalles, señorías, de un testimonio en estas condiciones, no solo fue despreciado para torcer, para cambiar una presunción, una idea, una especulación. Porque ocurrió, que aquí viene lo que quiero señalar, que a FOCA 3801, el tribunal, estableciendo un considerando para sustentar su tesis de que mi cliente fue el que trasladó a Oliva, dice lo siguiente, dice, un día, dice, está reproduciendo al taxista, dice el juez, dice, un día a 9 de la mañana llega, así lo describe el sentenciador, lo describe, un día en horas de la mañana llegó hasta su domicilio Abraham Oliva Espinosa y este le pidió que lo trasladara hasta el sector La Naranja, ya que había quedado en libertad y quería visitar a su familia. Así Abraham Oliva visitó a su esposa e hijo, pero más tarde regresar a la tenencia de Fresia. Pues según lo que manifestó Oliva, tenía que presentarse todos los días allí. Punto. Al día siguiente, continúa el juez, por medio de la radio se informó al taxista que en el sector del Frutillar durante la madrugada había ocurrido el enfrentamiento. Este ejemplo que estoy dando, señoría, es patético. El juez cambió el destino del pasajero. El que iba a todo este recorrido, cuando quiere justificar esta presunción, ¿qué es lo que hace el señor ministro en visita? Lo cambia. No dice que lo lleva directamente a la comisaría de Fresia. No reproduce lo que el taxista dijo, que lo llevó primero a ver a los familiares, que después lo llevó a la comisaría y que después lo llevó a la pensión Jardín, donde se quedó a dormir. Entonces, con una descripción de presunciones de esta clase, en que se invierte el recorrido, que es muy determinante, porque no es lo mismo dejarlo en la tenencia de Fresia, ahí en las dependencias de mi cliente Villarroel, que dejarlo en la pensión Jardín. Por lo tanto, en esa circunstancia, a mí me causa una impresión grave, señoría, que el tribunal haya modificado lo que dijo el testigo. Y eso ya demuestra con claridad que gran parte de la, como lo sostuvimos en la apelación y lo estamos sosteniendo en la casación, que no se dio cumplimiento a ninguno de los requisitos, en ninguna de las presunciones que establece la sentencia para justificar su condena, que que estos requisitos se hayan cumplido. Ninguno, sí. Ninguno. Y para establecer, hay que llegar a establecer que los hechos, como los configura la sentencia de primera y segunda instancia, recurren en nuestro concepto a presunciones viciosas y erróneamente construidas. Y no solo erróneamente construidas, sino que en contravención al 488, modificando el mérito de una descripción fáctica con detalles del taxista, como el caso del taxista Rodríguez Bachmann, para reforzar la teoría o la tesis del señor ministro instructor. Por eso consideramos, señoría, que en esta segunda parte hay una grave infracción al artículo 488, porque la sentencia nunca pudo alcanzar una presunción de que se había ejecutado un hecho o una acción, ya que no se cumplen los requisitos del número 1, ni del 2, ni del 3, ni del 4, ni del 5, en orden que sean concordantes, en orden a que
provengan de pruebas concretas y no de otras presunciones. El excelentísimo tribunal lo sabe mejor que yo. Las presunciones hay que justificarlas y tienen estos requisitos y estos requisitos en este caso no se han cumplido. Nosotros pensamos, señoría, que estamos convencidos que para llegar a una condena no se puede llegar en virtud de conclusiones adquiridas de manera ilegal, porque no se han cumplido estos requisitos. Por lo tanto, señoría, y termino con esto, solicito que se anule la sentencia en virtud del mérito de estas infracciones y se dicte sentencia de reemplazo que absuelve a René Villarroel por no encontrarse acreditados los hechos de la acusación. Muchas gracias, señor presidente. Bien. El abogado don Ramón Seguil le corresponde su alegato. Gracias, excelentísima. Alego en representación de don Carlos Tapia Galleguillo, invocando este recurso sería la concurrencia de los números 1, 2 y 7 del artículo 20. Respecto de la causal del número 1, estimamos que en la dictación de la sentencia de segunda instancia, que hizo suya la de primera instancia, se incurrió en un error de derecho desde el momento que el ministro instructor cambió la calificación de la participación de mi representado en los hechos. Al momento de procesado y acusado mi representado, los ministros instructores que conocieron de esta causa antes del ministro que falló la misma, se le consideró encubridor, tenía la calidad de encubridor solamente del homicidio de Luis Espinosa. Sin embargo, que se hizo suya por la ilustrísima Corte de Apelaciones, el señor lo termina condenando en calidad de autor de los dos, tanto del señor Espinosa como del señor Oliva, lo cual estimamos es una incongruencia que vulnera y atenta contra el derecho de defensa del señor. Es así que toda la defensa que se hizo posterior a la acusación formulada por el ministro instructor se hizo sobre la base de que se le imputaba la calidad de encubridor de uno solo de estos homicidios, pero no, como resultó ser sorpresivamente en la sentencia, como autor de los dos homicidios. Ahora, en esta instancia que hizo suya de apelaciones, para los efectos de dar por establecido los hechos, ocurre a la prueba de presunción, lo declara expresamente en el considerando noveno. Y en el número 12 de desconsiderando, sin tener ningún antecedente fáctico, sin tener ningún medio probatorio al que se haya podido recurrir por el ministro instructor, da por sentado, conforme lo transcribió el relator, dio por sentado que mi representado había dado muerte al señor Oliva. Es decir, que no hay ningún indicio, ninguna prueba de que eso haya sido así. De hecho, más adelante, el ministro instructor, haciéndose eco de los antecedentes que invocó la acusación formulada, llega al extremo de poner en duda incluso cuál fue o habría sido la participación como autor
Tapia, toda vez que le atribuye, dice él literalmente, que habría incurrido en la figura del número 1 y 3 del artículo 15 del Código Penal. Incluso el propio ministro instructor señala que la conducta desplegada por mi representante habría sido la del artículo 15, números 1 y o 3 del Código Penal. O sea, ni siquiera las define, no define ni configura esta participación, o sea, no está establecida, no tiene claro cuál es la participación o vinculación que habría tenido mi representado con los hechos. Al ser que mi representado tiene la calidad de autor, que varió sustancialmente lo que se le había imputado en la acusación, estamos que aquí hubo violación al principio de congruencia, que tiene una incidencia garrafal en el resultado del juicio, ya que de un error temporal o espacial en cuanto a los hechos por establecidos, sino que simplemente se trata de un error de juicio en cuanto a la participación en uno de los homicidios que habría sido señalado de acuerdo a declaraciones que prestó mi representado, del todo verosímil que incluso fueron considerados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones como precedente para otorgarle el beneficio de la atenuante de colaboración sustancial. En estas declaraciones que prestó mi representado a los señores ministros instructores que obraron en la causa, él da cuenta de que a él se le dio la orden de acompañar al Tribunal de la Fuerza Aérea para trasladar a la ciudad de Valdivia. Lo retiraron del cuartel de la PDI, de ahí se dirigieron a la comisaría, a la segunda comisaría de Tomón, el cual se le unió el teniente Navarro. Y de Frutillar, mi representante. Están muy quietos también. Está volviendo a su conexión el abogado, sí. Ahí está el abogado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Mejor que apague la cámara porque está muy Sí, inestable. se escucha. Apague la cámara por si tiene la señal más rápida. Entonces, cuando llegan al lugar donde ocurrieron los hechos, mi representado, por la descripción que hace de la situación, no tuvo ninguna participación en la muerte de don Luis Espinosa ni en la muerte del señor Oliva. Él no significó que las otras participaron en estos hechos y que recibieron órdenes de ejecutarlo. No tuvo, conocía antes del hecho ni siquiera el nombre del señor Oliva y todo y mi representado anterioridad a la muerte por lo que marcó el señor ministro y como también lo establece la Corte asumiendo el fallo, no pudo establecerse Tapia que dio muerte al señor Oliva. Esta calificación de la participación de mi representado la consideramos errada tanto respecto
del homicidio del señor Oliva, del señor Espinosa, ya que, como lo establecieron tanto el auto su participación en estos hechos fue la de encubrirlos. Por otro lado, y me voy a la causal del número 7, que se refiere a la infracción a la ley regular de la ruido, sustancialmente lo positivo de la sentencia. Me quiero limitar a señalar, su señoría excelentísima, que el señor ministro falló esta causa, recurrir a hechos que fueron establecidos, alude a una serie de declaraciones de testigos, y en especial me quiero referir a las declaraciones que prestaron el oficial Navarro y el oficial los dos personajes han fallecido. En las declaraciones que prestaron en la causa una versión de los hechos que corresponde a la que posteriormente a su ocurrencia, a través de un bando emanado de las autoridades vigentes en aquella época. Estos son absolutamente falsos y no corresponden a lo que efectivamente ocurrió, puesto que estos declararon de que hubo una especie de asalto en que invitaban que con ocasión de eso, en la balacera mediante, habrían fallecido el señor Espinosa y el señor Oliva, a quien aluden como uno de los atacantes. Sin embargo, estas declaraciones, aparte de que de otros antecedentes no se esclarece la participación como autor de mi representado, desvirtuado por la declaración que prestó mi representado en la causa, que, como ya dije, le valió que esta declaración le valió la concurrencia de una atenuante, la colaboración sustancial que prestó en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, para los efectos de establecer la vinculación de mi representado con la de estas dos personas, el señor no ha podido decir declaraciones que fueron de dos personas que estuvieron en el lugar cuando estas ocurrieron. Entonces, fundamentalmente, que jamás, tanto en instancia como el fallo de segunda instancia, que lo suyo, considerarse que mi representante tuvo la decisión de autor de la muerte del señor Espinosa, señor Oliva, y en especial respecto del señor Oliva, toda vez que no hay ningún sustento, ninguna prueba, ningún indicio que se haya consignado en el proceso para dar por establecido de que, como dice considerando noveno en el numeral 12, de que el representado efectivamente ha dado muerte al señor. Por la razón solicito se acoja el presente recurso y en definitiva la sentencia de reemplazo solamente se imponga a mi representado la pena corresponde en los términos del artículo 52 del Código Penal en su calidad de encubridor de la muerte del señor Espinosa, que fue lo que primía la acusación y que sin fundamento alguno sentencia varió sustancialmente violando el principio de congruencia y hecho a la defensa legítima de mi representado respecto de los hechos que lo que solicitó, señor excelente. Bien. ¿Puedo agregar? Catalina Ross. ¿Doña? Catalina Ross.
Doña Catalina Rossi, puede hacer sus alegaciones. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia del señor presidente, alega Catalina Rosfredes, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la finalidad, su señoría excelentísima, que se rechacen los recursos de casación interpuestos por ambas defensas. Esto por las defensas por Carlos Tapia Galleguillo y René Villarroel Sobarzo, ambos condenados en primera como en segunda instancia, como autores de homicidio calificado en perjuicio de don Luis Espinosa Villalobos, quien en la época de los hechos era diputado de la región de Los Lagos, y también en perjuicio de don Abraham Oliva, quien era dirigente de campesino, era presidente del asentamiento Los Pavilos, por los hechos ocurridos el 2 de diciembre del año 1973. Su señoría excelentísima, respecto a las dos casaciones, esta parte estima que tienen un elemento en común, principalmente que dicen relación más bien con una impugnación, que parece más bien a un recurso de apelación, más bien que en vez de estar frente a vicios de casación propiamente tal. Ambas recursos de casación hacen referencia a hechos que ya están establecidos en la sentencia recurrida, y los vicios que ellos señalan no influyen en lo sustancial dispositivo del fallo. Bien sabemos que para aquello deben demostrar las hipótesis, y que esto también deben tener algún efecto que sea concreto, trascendente, que se vincule a los defectos que ellos aluden. Respecto a la recurso de casación interpuesto por la defensa de Carlos Tapia, primero que todo establece como una cuestión previa la aplicación de la prescripción gradual, no más bien como un vicio de casación. La semana pasada, la verdad, estuve presenciando los alegatos del episodio Paine, y mis colegas, la verdad, hablaron extensamente sobre la aplicación de la medida de prescripción, y la cual, en resumidas cuentas, sus señorías excelentísimas, ya bien sabemos y está sentada la jurisprudencia de esta Corte Suprema, que la prescripción gradual comparte la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal, y que afecta la proporcionalidad de la pena, y recuerdo, su señoría excelentísima, que estamos frente a un delito de lesa humanidad. La jurisprudencia también de estos últimos años ha recalcado que no procede la aplicación del artículo 103 del Código Penal, y para eso también cito un fallo, solamente señalo el rol, que es el 33.551-2018, que la verdad me tocó tramitarlo por un proceso de Valdivia, en la cual también se rechaza la aplicación de la media prescripción. Como segunda etapa, su señora, o como segundo orden de ideas, su señora excelentísima, respecto a las causales interpuestas por la defensa de Carlos Tapia Galleguillo, son incompatibles. Bien señaló el señor relator que se interpone recurso de casación en el fondo en virtud del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, causal número 1, número 2, número 7. Respecto a la causal número 1, su señoría excelentísima, describe situaciones que asociadas a cómo se ha valorado la prueba, pero en su escrito la verdad no es poco claro en señalar cuáles son esas peticiones. En un principio pide la absolución, y después solicita que se condene como encubridor, que habría un error en la participación, cuestión que no compartimos y rechazamos rotundamente. El tribunal, su señoría excelentísima, y en eso concuerdo, está una causa extensa, tiene más de 4.000 fojas de investigación, son años de trabajo, y la sentencia contiene 42 declaraciones, 21 documentos, además se realizó diligencia de exhumación, y si uno analiza el fallo de primera instancia, que la Corte de Apelaciones de Temuco lo hizo suyo, además del considerando noveno, que han hecho referencia a ambas defensas, en el caso del señor Tapia, no ha mencionado el considerando 14º, que por temas de tiempo no lo voy a reproducir, pero están todos los otros elementos
que le permiten al ministro tener la convicción de la participación del señor Tapia, teniendo como una conclusión final, y que esta parte comparte, que el señor Tapia toma parte en la ejecución del hecho y no procuró ni impidió que se evitara. Actuó en los hechos. De hecho, sí, con posterioridad, su señoría Justísima, excelentísima, estoy segura que van a interiorizarse aún más, pero aquí hubo una, por así decirlo, una emboscada, un cruce de vehículos donde se matan a ambas víctimas. Respecto a la causal número 2, su señoría excelentísima, la verdad no voy a ahondar mucho más en ella, porque considero que a esta altura señalar que los hechos no constituyen delito de lesa humanidad no merece tampoco ya profundizar en ese tema. Está clarísimo, su señoría excelentísima, que hubo una ejecución extrajudicial, y lo mismo el ministro instructor lo fundamenta de forma bastante minuciosa en el considerando 11º y 27º, que también por un tema de economía no los voy a leer, pero sí los cito para tenerlo presente. Y respecto a su señoría excelentísima, la causal número 7, la defensa señala que es el punto más débil del fallo, y la verdad en su escrito de casación no hay un desarrollo, no hay un argumento, señala solamente que hay antecedentes sumariales que no dan para ello y que hay que son inexactos. En cuáles son las inexactitudes, la verdad no lo sabemos, pero también en ese sentido, o finalizando la idea de respecto a la casación del señor Tapia, cito 2 fallos, su señoría excelentísima, rol 33.551-2018 y rol 12.820 el año 2019, son fallos bastante recientes, uno es del 5 de octubre del año 2021 y el último es del 8 de noviembre también del año 2001, y que dicen relación con las causales que son incompatibles y que no le corresponden en el fondo a esta excelentísima Corte Suprema definir cuál causal debiese aplicarse. En virtud de estos argumentos, señora, solicito rechazo a la casación del señor Tapia. Respecto al señor Tapia Gaviria. Respecto a la casación del señor René Villarroel, interpuesta por la defensa de Gaspar Calderón, efectivamente hay una casación de forma y una casación de fondo. Respecto a la casación de forma, señala que no hubo un pronunciamiento respecto a 2 testigos que él citó en la etapa de plenario, y además que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco no se pronuncia respecto a su apelación de absolución, la verdad que él solicita. Pero su señoría excelentísima, yo solo voy a citar, o leo, el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco comienza: vistos en cuanto a las apelaciones, se reproduce de la sentencia en alzada su parte expositiva, considerandos y citas legales. Y en el considerando primero, señala en cuanto a lo penal que del mérito del proceso y del informe de fiscal judicial, la existencia del hecho punible y la participación de los acusados se encuentra debidamente acreditada, por lo que a su respecto se mantendrá la decisión de condena de esto. En consecuencia, su señora excelentísima, si me voy al fallo de primera instancia, respecto a los testigos, considerando número 4, 5º y 6º, que tampoco lo voy a citar, solo recalcar, bueno, aquí con la colega Pamela también nos tocó estar presentes en la diligencia donde se le toma declaración a los testigos, el ministro también de forma detallada, esa audiencia fue grabada, y señala en el minuto exacto donde hay relato incoherente, es inexacto. Incluso a una de ellas, cuando se le lee en el momento de la declaración, dice que no es de ella, y siendo que el ministro le estaba leyendo su declaración. Quiero ejemplificar lo que sucedió, y eso está grabado también, su señoría excelentísima. Y finaliza el ministro instructor, respecto a lo considerando 5º y 6º, dice: al final, que ambas testigos son debidas y sus dichos son en términos generales. No es posible entonces que estos testimonios de oídas, desde un punto de vista de mérito del proceso y argumentativo, sean mejores
que testigos presenciales u otras pruebas vinculadas directas. Esto no acepta ninguna teoría jurídica argumentativa. El ministro instructor se hace cargo respecto a la declaración de los testigos, y recordemos entonces que la Ilustrísima Corte de Apelaciones hace suyo los argumentos que da el ministro instructor. Respecto también al que supuestamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco no se pronuncia ni fundamenta la apelación, también nos remitimos al fallo de primera instancia, y en el considerando número 15 y número 16 habla expresamente sobre la participación de René Villarroel Sobarzo. Hay un detalle de las declaraciones, la cita, y no solo se fundamenta el fallo en el considerando noveno, que es respecto a las presunciones judiciales. En virtud de estos argumentos, estimamos, señoría, que más que un vicio de casación propiamente para tal, hay una discrepancia en cómo ocurrieron los hechos, y no es labor tampoco de esta excelentísima Corte pronunciarse sobre aquello. Además, como bien se señaló, la causal número 7, vinculada al artículo 488, pero cita el numeral 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya sus señorías excelentísimas saben que respecto al número 3, 4 y 5 son cuestiones que les corresponden al ministro de instancia, bueno, en este caso el ministro de instancia, y que no es tampoco constituye un vicio de casación. Y respecto al numeral 1 y 2, bien sabemos que debe argumentar la vulneración, tampoco estimamos que los argumentos que fueron esgrimidos tanto en el escrito de apelación como en las alegaciones constituyen un vicio propiamente tal. Solo quiero citar, su señoría excelentísima, otro fallo en el cual fue condenado el señor René Villarroel, rol 8758-2015, donde fue condenado como autor de aplicación de tormentos en perjuicio de 7 víctimas. También en ese recurso se aplicó solicitó el artículo 546 número 7 vinculado al artículo 488, y ya esta excelentísima Corte puede advertir que es un recurso bastante similar, que señala pues que únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia, conforme a los cuales se estimó acreditada la existencia del delito y la intervención del acusado Villarroel Sobarzo, discordando de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva. Y por último, su señoría excelentísima, solo quizá un poco a abondar o dar mayor información, el señor René Villarroel Sobarzo no solo tiene esta presente causa, bien señalé que ya fue condenado con anterioridad, y además se encuentra acusado en causa rol 10.819 como autor de los delitos de detención ilegal, secuestro y apremios ilegítimos en perjuicio de 6 víctimas, además en causa rol 10.914-P por apremios ilegítimos y detención ilegal de don José Contreras Ojeda. Todos estos antecedentes de esta causa vinculadas a las otras causas, no hay duda alguna, su señoría excelentísima, que el señor Villarroel era el teniente de la comisaría de Fresia, que tenía un control total y absoluto de lo que sucedía en el año 73, e incluso su señoría excelentísima consta en su hoja de vida, que fue felicitado por su labor, por el instrumento militar desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 20 de mayo de 1977. Por esa razón se le reconoce y felicita su actuar en esos años. Es por lo anterior, su señoría excelentísima, que solicitamos el rechazo de ambos recursos de casación. Muy bien. Bien. Don Francisco Bustos, sus alegatos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta excelentísima sala, vengo en alegar por la parte querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando el rechazo de los recursos de casación en la forma y el fondo, y declarando que en consecuencia la sentencia de segunda instancia de 24 de septiembre de 2019 más su complemento del 15 de octubre de 2019 no son nulas.
Señoría, en estos casos voy a reducir mis alegaciones en función de lo pedido por la sala y también haré mías algunas de las cosas señaladas por mi antecesora. En este caso se juzgan los homicidios calificados de don Luis Espinosa Villalobos, diputado de la República, y don Abraham Oliva Espinosa, dirigente campesino, que fueron perpetrados el día 2 de diciembre del año 73 al norte de Frutillar. Me voy a hacer cargo de los recursos en el mismo orden en que fueron alegados acá. Respecto del sentenciado René Villarroel Sobarzo, en general y como se dijo, esto parece un recurso de apelación. La causal invocada es la del 541, numeral noveno, en relación con el artículo 500, número 4, y se acusa en distintas páginas del recurso y en estrados que las apelaciones no están resueltas. Página 2, página 3, página 4, se dice sencillamente no se pronuncia, pero la sentencia ROL 359-2019, penal de la Corte de Temuco del 24 de septiembre, sí lo hace. Y en la página 7 de la sentencia, en el punto resolutivo A, se dice que se confirma la sentencia con algunas declaraciones en lo penal. El punto resolutivo B se confirma con algunas declaraciones en lo civil. Y el punto resolutivo C es el importante, que dice, comillas, se confirma en lo demás apelado y se aprueba en lo demás consultado el referido fallo. La Corte de Apelaciones, todas las Cortes de Apelaciones tienen el más amplio grado de conocimiento sobre los hechos y el derecho. La consulta permite revisar incluso todo aquello no apelado y en este caso la Corte sí se hizo cargo de eso, haciendo suyo, como expresó mi colega, todas las argumentaciones pertinentes del señor ministro en visita. Pero además digamos de que la Corte sí, la sentencia sí contiene razonamientos, que estos razonamientos se plasman en las partes considerativas y en las partes resolutivas. En ninguna parte se ha explicado cuál es la trascendencia del recurso. En palabras de don Waldo Ortúzar, de qué manera la sentencia pudo haber sido distinta. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo se puede asegurar que introduciendo la declaración de estos testigos de oída, que además no tenían conocimiento, se pueda desvirtuar de tal manera todo lo obrado en el proceso? O sea, ¿cómo se puede asegurar que los testigos hubieran tenido tanta gravitación como para cambiar todo aquello que fue resuelto? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el recurso de casación en la forma tiene errores importantes que obligan a desecharlo. Y, señoría, respecto del recurso de casación en el fondo, la situación es la misma. Tenemos errores de fondo y errores formales. Si bien acá la causal invocada es la del artículo 546, numeral séptimo, en relación al artículo 488, la excelentísima Corte Suprema ha dicho, y no lo ha dicho una vez ni dos, sino que lo ha dicho en diversas sentencias, que no basta con alegar de modo genérico el artículo 488. Y aquí podemos citar sentencias recientes, por ejemplo el ROL 20.631 de 2018, una sentencia del 18 de agosto del año 2020. Señor presidente, le pido permiso para leer 3 líneas. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí en el considerando cuarto se dice, comillas, que a mayor abundamiento, la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, aludido en forma genérica, no es admisible según reiterada jurisprudencia de esta Corte, conforme a lo cual solo una sección del precepto, guión, sus numerales número 1 y 2, guión, no en su integridad, reviste la condición de norma reguladora de la prueba requerida por la causal invocada. Cierro aquí la comilla. Esto ha sido reiterado en otros fallos, por ejemplo, ROL 2634-2019, sentencia del 11 de agosto del 2020, otro ROL 12.707-2018, sentencia del 14 de enero del 2020, otra sentencia, ROL 8.948-2018, del 12 de junio del año 2020. Es decir, la sola alusión al artículo 488 sin precisar los numerales, de por sí debe llevar a rechazar este recurso. Porque al ser un arbitrio de derecho estricto, no pueden anunciarse las cosas simplemente de modo genérico. Señoría, y me hago cargo del recurso ahora en el fondo, también,
Y respecto de este recurso de casación, de esta infracción a las leyes reguladoras de la prueba, tampoco se ha explicado claramente cómo eso tiene una influencia sustancial en los dispositivos del fallo. Y respecto también de un tema más de fondo, digamos, del error que tiene esta causal, en ninguna parte se hace cargo sobre lo asentado en los considerandos 15, 16, 17, donde se expresa tanto el tenor de las declaraciones del señor Villarroel Sobarzo, donde rolan declaraciones de 12 testigos, y donde además se explica claramente el grado jerárquico que él tenía en la organización, cómo funcionaba el CAGSI, su calidad de líder y la relación directa que él tenía con Sergio Lee Guzmán. Entonces creemos que aquí por una parte hay errores de forma en ambas causales, recurso de casación en la forma y el fondo, pero además hay errores de fondo que deben llevar a rechazar este recurso. Y en honor al tiempo, paso a tratar el segundo de los árbitros, el recurso de casación en la forma, en el fondo de la defensa letrada del señor Tapia Galleguillos. Aquí también creemos que hay errores formales importantes. En primer lugar, y esto ya se dijo, existen causales contradictorias, que es la del 546 número 1 y la del número 2. También estos recursos discurren mucho sobre los antecedentes de hecho, como si se tratara de esto fuera una instancia revisora, lo cual no es el caso. Y respecto ya de los argumentos formales, podemos decir, en primer lugar, la media prescripción es improcedente, su naturaleza y su parentesco con la prescripción está claramente establecido por la doctrina, por ejemplo, don José Luis Guzmán. En todo caso es una medida facultativa, como dicen Novoa y Echeverry. Algunos han llegado más allá y a decir que su aplicación en crímenes de lesa humanidad es una, comillas, aberración jurídica, como el profesor Mañalich. Y en todo caso, hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha remitido a la Corte Interamericana, al Tribunal Regional, un caso por la aplicación de este artículo 103 en procesos por crímenes de lesa humanidad. Entonces creemos que hay todo para rechazarlo. Y respecto de las alegaciones más de fondo, donde se dice que el señor Tapia Galleguillos no sería coautor, sino encubridor, el recurso, la verdad, no explica nada, los alegatos tampoco, y aquí yo me remito simplemente a lo que han dicho los considerandos 13º, 14º, que explican que el señor Tapia Galleguillos era oficial enlace de Carabineros, explican también su relación que tuvo cuando el diputado Espinosa fue entregado a esta repartición, y el fallo también señala claramente que por su posición jerárquica, por la intervención que él tuvo, él no puede ser calificado ni doctrinaria ni legalmente como encubridor, sino que su calidad es de coautor. Y respecto ya de lo último, cuando se dice que estos no son crímenes de derecho internacional, la verdad, señoría, hay todo un acervo jurisprudencial de esta excelentísima Corte, existe todo un desarrollo del derecho internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, y más importante, existen normas como el artículo 7.2, perdón, el artículo 15.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que trata expresamente la situación de los crímenes internacionales a la luz del principio de legalidad, que es esta causal genérica que dice que nada de lo dispuesto en esta norma se opone ni el juicio ni la condena de una persona por actos u omisiones que a la fecha de su comisión sean delictivos de acuerdo a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Por esto, señoría, creemos que existen sobrados argumentos para rechazar los recursos de casación en forma y fondo de la defensa del inculpado Villarroel Sobarzo, y también el recurso de casación en el fondo de la defensa del señor Tapia Galleguillos, declarando consecuencialmente que la sentencia de 24 de septiembre de 2019 de la Ilustrísima Corte de Temuco y su complemento del 15 de octubre de ese año no son nulas. Termino aquí mi alegación. Muy bien. Le corresponde formular los alegatos a la abogada señora Pamela Sánchez. Señorías excelentísimas, se escucha bien, ¿no? Sí. Tengan ustedes buenas tardes. Les saluda Pamela Sánchez Nieto, abogada querellante, quien viene a alegar en representación de los familiares de dos víctimas, el dirigente campesino Abraham Oliva Espinosa y el diputado Luis Espinosa Villalobos,
confirmando y solicito que se confirme en todas sus partes la sentencia 24 de septiembre del año 2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Señorías, excelentísimas, el 19 de noviembre del año 2019 se ingresó a esta corte un recurso incabado por el abogado de don Carlos Tapia Galleguillos, que aduce errores en la sentencia de primera instancia y que son, dice así él, refrendados por la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco. En consecuencia, procede, según él, la nulidad de esta sentencia y nombrar una sentencia de reemplazo. Pero además agrega que se le podría aplicar a su representado la mínima penalidad o absolverlo o amnistiarlo o aplicar la media prescripción. La excelentísima Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de anular sentencias y eso es efectivo, según el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En virtud a ello, debía haberse visto que anular la sentencia podría ser una solicitud legítima, pero anular la sentencia, además sancionarlo con una mínima pena, amnistiarlo, declarar prescrito el delito, aplicar la media prescripción, son, como lo nombró mi colega Catalina Ross, son incompatibles con un recurso incoado en esta excelentísima Corte. Que se le rebaje la condena significa también que reconoce de alguna manera que hay responsabilidad criminal de su representado y contraviene de alguna manera también el objetivo del recurso de casación con todas estas peticiones. Pero el colega, el 6 de octubre del año 2021, de alguna manera enmienda esta gran petición y solicita y pone expresamente las más relevantes, de casar la sentencia que le convoca. Y señala en la presentación que aludo, que reconociendo la participación de los hechos de carácter criminal de su representado, solicita que se le aplique una pena distinta a la que se terminó en la sentencia de primera y segunda instancia. Eso significa que se le rebaje la condena al ser él un encubridor o más bien un participante aledaño al delito. La pretensión del recurrente, señorías excelentísimas, es de rebajar el grado de participación de los delitos, que son reconocidos por el abogado de Tapia Galleguillos. Y debo hacer mención aquí que a Foja 1562 hay una declaración extensa de Carlos Tapia Galleguillos, que es importante mencionar 3 puntos. Que él había sido designado como oficial de enlace del CACSI. Y este es un organismo que dependía directamente del general en jefe de la zona en estado de emergencia, el general Sergio Lee Guzmán, y que él cumplía directamente las órdenes del general Lee. Por lo tanto, él estuvo en el lugar de los hechos, y así lo reconoce en la declaración de Foja 1562, participando como carabinero en el traslado de Luis Espinosa Villalobos. Y asimismo también las pruebas periciales señalan, ya que se han nombrado pruebas que podrían ser no reales. Aquí se hizo una pericia al cuerpo de Luis Espinosa Villalobos, exhumándolo, y dentro del cuerpo, ya en el sarcófago, el cajón, habían impactos balísticos que se asimilan a armamento propio de carabineros de la época. Y que así también lo declaró de alguna manera, en la causa 1819, el mismo condenado en esta causa, René Villarroel Sobarzo, que declara que portaba normalmente armas de calibre 32 fiscal, las mismas balas que se ocuparon para el asesinato, porque no se puede decir otra cosa, de estas 2 víctimas. Que también en la misma declaración de Foja 1562 de el condenado Carlos Tapia Galleguillos señala que no hubo enfrentamiento entre los detenidos, porque fue algo concomitado para asesinarlos. Eso significa trasladarlos a un lugar de la carretera y asesinarlos. No hubo enfrentamiento. De hecho, él mismo señala que debió disparar contra las mismas camionetas de ellos para simular el enfrentamiento. Y él declara en esa declaración que está judicializada
Creo que se trató de una operación ordenada por el general Lee, triangulada para su cumplimiento entre el capitán Ember, el teniente Navarro y seguramente el teniente Villarroel, que deben haber trasladado a Abraham Oliva porque lo tenían bajo su custodia. También nunca se atrapó otras personas porque dijeron que había una operación ahí fuerte de enfrentamiento contra la caravana. Nunca atraparon a nadie y tampoco ninguna persona de la caravana, militares y carabineros, salieron heridos. Eso da cuenta que no hubo más que un simulacro de enfrentamiento. Y al preguntarle por qué, cómo usted señala que Abraham Oliva, estando bajo el cuidado de la tenencia de Fresia, se allega por el camino hacia el cruce Frutillar, eso es imposible, dijo, porque realmente había tenido que trasladarlo. Y quien lo tenía bajo su custodia era René Villarroel Soarzo, porque ese es el encargado de la zona, específicamente del traslado y de la detención de personas en la zona. El artículo 15 del Código Penal, vigente en la época de la comisión de los delitos, se consideran como autores el número 1 y el número 3, que se señala el que impidiendo, procurando impedir que se evite un delito, o los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto o lo presencian sin tomar parte inmediatamente en él. De la lectura del artículo 15 del Código Penal se desprende que Carlos Tapia Galleguillos, que reconoce estuvo involucrado en los asesinatos de Oliva Espinosa, al no procurar impedir que se evitara estos homicidios o estos ilícitos, o al haberse concertado para hacerlo, se considera también entonces como autor y no como un cómplice o encubridor, como lo quieren hacer ver el abogado de la defensa. Pues efectivamente, Tapia Galleguillo estuvo en el lugar de Socho, tomó parte en la ejecución del hecho, no procuró ni impidió que se evitara el hecho y se concertó para la ejecución del mismo. Por lo tanto, es improcedente, señorías, acoger la rebaja de condena, porque el artículo ya mencionado lo señala expresamente, él tuvo una participación directa en los hechos. Respecto a la invocación de la causal número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la sentencia que hubo violado las leyes reguladoras de la prueba, y siempre esta infracción dice influye sustancialmente en los dispositivos de la sentencia, yo me remito ya a lo que han señalado los dos colegas anteriores, que no está justificado ello, y lo manifestado por el abogado del sentenciado Tapia. Yo quiero hacer mención a una palabra que me parece a mí no muy adecuada. Señala como error de derecho en que en la sentencia no se establecieron adecuadamente hechos relativos al desgraciado evento. No es un desgraciado evento esto es un homicidio directo y calificado. Y así lo hicieron ver los sentenciadores. Debo señalar que todos los medios de prueba, en más de 4.000 fojas con que cuenta el expediente, naturalmente, en la sentencia del Tribunal de Alzada, se enumeran y exponen de manera sintética, y lo señala el Tribunal de Alzada en el número 1, se reproduce de la sentencia de la Alzada su parte dispositiva considerando visitas legales. Lo cité textual para no equivocarme. Y esta sentencia y las 4.000 fojas tiene dentro y contiene magistrados considerando las tachas de la acción penal, las 42 declaraciones que también hizo mención la colega, los 21 documentos, entre ellos pericias antropológicas, balísticas, bandos, actas, inspección personal, entre otras. Los elementos también de convicción que hicieron que esta sentencia fuera un hecho real. La calificación jurídica de los ilícitos, las declaraciones indagatorias, y junto a 41 declaraciones de testigos y 18 declaraciones de personas de las Fuerzas Armadas y de orden, también constituyen obviamente una sentencia argumentada y sólida. Por tanto, con el reconocimiento del mismo sentenciado de los hechos constitutivos de delito por los homicidios calificados, la prueba rendida y por menorizada relación de la vinculación de los hechos probados con el condenado Tapia Galleguillo, no es posible la nulidad de la sentencia por vicios que no tiene. Me voy a referir, en honor al tiempo,
sucintamente a la casación interpuesta por la defensa del sentenciado René Villarroel Sobarzo, que ya está bastante argumentada por mis colegas. Señala 3 vicios de forma que obviamente se deduce para anular la sentencia, y se refiere específicamente a la sentencia alzada, que no nombra los elementos que argumentan las decisiones del tribunal. Y lo voy a leer expresamente nuevamente. Se reproduce la sentencia en alzada, su parte expositiva, considerando visitas legales. ¿Qué significa esto? Que se reproduce exactamente los mismos términos, la sentencia, de una manera que nosotros llamamos los abogados economía procesal, podría decirse, pero más bien es: estoy de acuerdo con la sentencia, estoy de acuerdo con los argumentos de ella, estoy de acuerdo con los fundamentos. Solo se eliminan 3 de la sentencia, el 44º, el 43º y eliminaciones del 42º, que los benefician a los condenados, que son las rebajas de la pena y de las agravantes también, y una línea solamente. Por lo tanto, la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco ratificó reproduciendo todo lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, a excepción de estos 3, 44º, 43º y alguna parte del 42º. Y por lo tanto, como le decía, de alguna manera se reproduce con todo lo que significa su contenido. La defensa señala respecto al supuesto segundo vicio que se basó solamente en presunciones. Ya hemos hablado bastante de las presunciones. En este caso voy a señalar que es imposible que, más bien, si nos pasamos en el título 4 del Código Penal, señala todos los medios de prueba y la manera de apreciarla: los testigos, informes peritos, impresión personal del juez, instrumentos públicos o privados y las presunciones e indicios. No podría la parte contraria desestimar más de 4.000 fojas donde existe y señale que no hubo ningún testigo fiable, ningún informe pericial, ningún documento confirmatorio de los delitos y ninguna presunción. Estos hechos son reales. El 2 de diciembre de 1973 se ejecutó a 2 personas. También en la casación de la forma interpuesta por el recurrente señala la causal del número 9, artículo 541, causal número 4 del artículo 500 y causal número del artículo 502, todas respecto de las tachas acogidas ratificadas en apelación. Como lo mencionó doña Catalina Ross, respecto de las tachas de testigos, ellas fueron interrogadas en el tribunal, grabado su testimonio y llevadas a este testimonio. Las tachas fueron muchísimas preguntas que se hizo en ese día y se dio por desestimadas estos testimonios por considerarse ya tachadas. Respecto, hay un punto que me gustaría ahondar, que es respecto del nulo razonamiento, dice los colegas, respecto a la revisión de la sentencia de primera instancia que manifiesta y atribuye a René Villarroel Sobarzo, a los jueces titulares y al abogado integrante de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco. Significa que le está atribuyendo a este cuerpo colegiado un desconocimiento de la causa, cuyo razonamiento y revisión se reclama en este recurso. Todo ello es fundado en que los jueces, por economía procesal, repiten y señalan: se reproduce la sentencia alzada por su parte dispositiva considerando visitas legales. Finalmente, señoría, respecto a la casación en el fondo, es decir, de la sentencia que se basa exclusivamente en presunciones judiciales, debo señalar que ya la excelentísima Corte Suprema definió lo que significan las presunciones, que son razonamientos por los cuales los jueces de fondo establecen la verdad de un hecho desconocido por hechos conocidos. Es decir, una relación lógica de los hechos. Esto importa que el razonamiento de los jueces es que el que determina en la relación causa-efecto de las presunciones y su valor probatorio. En el caso que estamos viendo hoy día, el sentenciador establece 13 argumentaciones o razonamientos a las presunciones judiciales en esta extensa investigación
que se acreditan y justifican la presencia de los procesados. Respecto a la fuerza probatoria, todos sabemos entonces que el 488, el artículo 488, señala que, y se ha señalado jurisprudencialmente, que no reviste condición de normas reguladoras de la prueba que se cumplan todas y cada una de las condiciones enumeradas en el 488. Aún así, el primero y el segundo sí, como lo señaló el colega Francisco. Aún con ello, las presunciones en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia enuncia, justifica las presunciones que obran en el proceso, que son múltiples, directas, graves, precisas, concordantes, como lo establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. A nuestro entender, y el de la ley, no solo se puede fijar hechos por medios de prueba directos, también por medios de prueba indirectos, sobre todo porque han pasado casi 50 años de los hechos. Por lo tanto, las presunciones revisten un carácter muy importante del delito de lesa humanidad. A modo de ejemplo solamente, y con esto voy a terminar, Hernán Jorge Sangüesa Ramírez, a Fojas 1630, él era general de Carabineros en retiro, declaró, está fallecido en el año 2015, declaró, y son 3 extractos en otra causa que yo apunto de que se incorporaron en esta causa. Dice, y me permito señalarlo expresamente, en relación al teniente Villarroel, recuerdo que fue enviado como jefe de la tenencia de Fresia, y recuerdo que el general Lee lo ordenó como jefe de tenencia aproximadamente en los meses de octubre y noviembre. Debía asumir una operación importante en Fresia. Lo recuerdo porque mi padre estuvo de visita en ese tiempo conmigo. La segunda extracto señala que estando en el casino de oficiales de Carabineros, se corrió la voz que Espinosa y Oliva lo habían asesinado. Y que el bando de la Junta, o en este caso de la zona de Puerto Montt, señalaba que era un enfrentamiento con una patrulla militar, y él dice algo que no fuera lógico, no éramos tontos, una patrulla militar habitualmente toma todas las precauciones para no ser atacada, por lo tanto era iluso creer en eso. Y el tercer párrafo que extraje es con respecto a la pregunta. Debo señalar que recuerdo que en ese tiempo el ayudante del prefecto de Carabineros era teniente de apellido Vicencio, y recuerdo que el teniente Villarroel tenía una relación muy fluida con el coronel Lee, con quien en varias ocasiones se reunió, y eso era de público conocimiento. Llegaba, como dije, Lee, y lo recibía en forma directa. Estos 3 hechos que, concatenados, se podía deducir que el teniente Villarroel estaba a cargo de la tenencia de Fresia, que era un hecho real también. El teniente Villarroel tuvo una relación fluida con el general Lee. El teniente Villarroel, a cargo de la detención de Oliva, estaba a cargo de la detención de Oliva. Y la versión oficial de los hechos ocurridos camino a Frutillar son un hecho imposible de creer por los propios oficiales de Carabineros. Eso es un ejemplo de presunción que se ejemplifica deduciendo de estas declaraciones los hechos reales. Lo que deseo hacer ver con este ejemplo es que el ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones basa la sentencia y la ratificación de ella en diferentes hechos declarados que constituyen las presunciones a través de su razonamiento, adquieren la convicción de que estos hechos son ciertos. Y lo señalo porque esta es una declaración. Existen 42 declaraciones en las que se basa la sentencia. Y con esto finalizo. No se puede más que indicar que hay un error, no hay error ni equívoco, en determinar que Carlos Tapia Calleguillo y René Villarroel Sobarzo son responsables de los homicidios de los dirigentes campesinos Abraham Oliva Espinosa y el diputado Luis Espinosa Villalobos, por órdenes del general Sergio Lee Guzmán y su comando Caxi, y ejecutado por los 2 sentenciados. Por lo tanto, señoría excelentísima, solicito confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en todas sus partes, rechazando las casaciones interpuestas en contra de ella. Y les agradezco la atención. Bien, sí. Muy bien. Terminados los alegatos. Muy buenas tardes, señoría. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.